cuando hablamos del carácter de Dios, obviamente tenemos que hablar de cómo la Escritura describe a Dios. Y nos vamos a dar cuenta que da características puntuales de su comportamiento. Pero antes de hablar de eso, también hablemos de que hay un sinnúmero de formas en las que la Escritura nos muestra a Dios. La Biblia da muchos nombres o descripciones individuales de Dios, todos los cuales reflejan algún aspecto verdadero de su carácter. La pregunta del millón es: ¿cómo surgen estas descripciones? De las experiencias o emociones humanas a fin de describir partes del carácter de Dios. Como también hay descripciones que surgen no solamente de las experiencias emocionales y humanas, sino también del resto de la creación. ¿Cómo así? Las descripciones nos vamos a dar cuenta que pueden hablar de que el Señor se parece en su comportamiento a los seres humanos o se parece aún a otros seres de la creación o tiene características de otros participantes de la creación. Cuando entramos a hablar del carácter de Dios, hay un tema muy importante que debemos tener en cuenta y es la forma en que la Biblia nombra a Dios y cómo la Biblia lo describe. Y por eso es importante entender cómo surgen estos nombres. Dios revela, es decir, Él a través de la Escritura se dio a conocer. Y ese proceso de hablarle a los autores bíblicos se le llama la inspiración. La palabra salió de la boca de Dios, eso significa inspiración. Ahora, se la revela al escritor bíblico y el escritor bíblico la escribe. Pero ¿cómo la escribe el autor bíblico? La escribe de tal manera que los seres humanos que lean la escritura la pudieran entender. Vuelvo y le repito algo que les dije la semana pasada y también la clase primera de esta materia, y es que si Dios nos hablara en su lenguaje divino, no lo entenderíamos. Entonces el Señor tiene que, de alguna manera, descender a nuestra posición y hablarnos de tal manera que podamos entender. Ese fue uno de los objetivos de los autores bíblicos. Escribían de tal manera que lo complejo de Dios lo pudieran comprender las personas que lo leyeran. De hecho, eso es una doctrina, y es la doctrina de la claridad de las escrituras. Cualquier persona puede leer la palabra de Dios y entender. Ahora, de no ser así, si el Señor no se pusiera en nuestro lugar y nos hablara de tal forma que le entendiéramos, seríamos incapaces de poder codificar su lenguaje divino. Para poder entonces entender, necesitamos que se nos hable de algo que conocemos. O sea, tenemos que tener un punto de referencia conocido para poder entender algo acerca del carácter de Dios. Y es precisamente por eso que la Biblia nos habla a través de analogías y analogías tomadas de nuestra propia experiencia. Un ejemplo, en torno a la creación, a Dios se le compara con un león, con un águila, un cordero, una gallina. Se compara a Dios con el sol, se compara al Señor con el lucero de la mañana, con la luz, con una antorcha, con el fuego, con una fuente, con una roca. Se habla de Dios que es nuestro escondedero, se habla de Él que es nuestra torre, se habla de Él como una polilla, como sombra, como escudo. Igual ustedes van a tener el tiempo para poder ver esta presentación con más detalle y poder ir a los textos en particular. También de la experiencia humana, a Dios se le llama de las siguientes maneras. Se le llama el novio, se le llama el esposo, se le nombra como padre, como juez y rey, como un guerrero, como el arquitecto y constructor, se dice perito y constructor, como un pastor y como un médico. Y cuando habla de Dios en términos de acciones humanas, se refiere de la siguiente manera. Se habla de su saber, de recordar, de ver, de oír, de oler, de gustar, de sentarse, de levantarse, de andar, de limpiar lágrimas. Acciones humanas. Y debemos dejar claro algo, y eso se los dejé claro a ustedes desde la materia pasada.
Dios, lo vamos a ver puntualmente cuando hablemos de la naturaleza esencial de Dios en clases futuras de esta materia. Vamos a darnos cuenta que la naturaleza esencial de Dios es que es espíritu y es invisible. Esa es la naturaleza esencial de Dios. Él es espíritu y es invisible. Y lo tremendo del asunto es que con esto que les acabo de decir, que tiene apoyo escritural también, el Señor no tiene cuerpo. Pero a pesar de que no tiene un cuerpo físico, se habla en las escrituras de la cara o del semblante de Dios, de sus ojos, de sus párpados, de sus orejas, de su nariz, de su boca. Se habla de su lengua, de su cuello, de sus brazos, de sus dedos, de su corazón, de los pies. Uno de estos ejemplos es Éxodo 34, donde se habla de que Dios es lento para la ira. Pero si nosotros vamos al original, a lo que dice el hebreo original, el texto decía que el Señor es largo de narices. Pero si la Reina Valera hubiese traducido ese texto de esta manera, no entenderíamos la tradición típica hebrea. Para ellos ese dicho largo de narices es moneda de todos los días, pero para nosotros es completamente desconocido. Entonces la Reina Valera tuvo que traducirlo de tal manera que nosotros lo comprendiéramos. Y lo que dice la Reina Valera es, Dios es lento para la ira. Largo de narices, haciendo de cuenta como que el furor de una persona sale por lo que sale de su nariz, pero una nariz tan larga, que nunca sale ni aire fuerte, ni mucho menos con una comparación mitológica, fuego, hablando de la ira de Dios. Pero entonces acá el punto es que alguien ha dicho que nuestro conocimiento de Dios innegablemente se realiza por analogías, es lo que dice Norman Geisler. Alguien también podría decir, en contradicción a lo que dice este teólogo, es que es imposible que Dios no tenga cuerpo si se usan todas estas analogías. El Señor, Dios, debe tener un cuerpo. De hecho, hay personas que malinterpretan el texto que dice en las Escrituras de que nosotros mismos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y lo primero que muchas personas entienden de ese texto es que así como tenemos nosotros dos ojos, el Señor tiene dos ojos. Y así como nosotros tenemos una nariz y una boca, el Señor tiene lo mismo. Como tenemos dos manos, dos brazos, dos piernas, un tronco, así es. Y llegar a esa conclusión sería algo desacertado. Y escribía algo esta semana, ojalá lo hayan podido leer, está en el Face de la iglesia, hablando acerca de esto, de que esa tendencia que tenemos a humanizar a Dios es cuando cambiamos el orden de los factores. Dios creó al hombre para que el hombre fuera una imagen de él, entendiendo que la forma en que tenemos de describir a Dios es su comportamiento, no su físico, porque él no es físico, él es espiritual. Y de hecho, el ser humano puede ser una buena imagen de Dios cuando puede representar a Dios en sus atributos, atributos que veremos durante esta materia. Pero sería un desacierto decir que porque nosotros tenemos un cuerpo de tal manera, Dios también lo tiene. Porque ahí no seríamos nosotros imagen de Dios, sino sería Dios una imagen de nosotros. Y eso es tratar de humanizar a Dios. Lastimosamente, la criatura caída trata de que el Dios que tiene lo vuelve una imagen de sí mismo. Y a eso se le llama idolatría. Entonces nosotros no podemos caer en eso. El propósito principal del hombre es imitar, es reflejar a Dios. ¿En cuanto a qué? En cuanto a su carácter. El Señor Jesús puede decir en la Escritura, nos habla en el Nuevo Testamento, que le dice uno de sus discípulos, muéstranos al Padre y te creeremos. Ellos quieren ver a alguien, quieren ver a alguien físico. Y el Señor Jesús se pone muy triste y les dice, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conocen. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. La pregunta del millón sería, ¿el Señor Jesús está refiriendo a que el Padre tenía los mismos ojos de Jesús? ¿Tenía el mismo estilo de cabello? ¿Tenía la misma contextura física? De hecho, la Escritura, el Nuevo Testamento, los Evangelios, no se detienen en ningún lado a hablarnos algo acerca de la fisionomía de Jesús. De hecho, se habla más, por ejemplo, de David, donde dice que era un joven hermoso, cuando habla de todas las características de David en Primera de Samuel,
que era valiente, hombre de guerra, que era hábil con el arpa. Y todo esto habla de que era un joven hermoso, de buen semblante. Se habla más de la fisionomía del rey David, cuando era un pastor hasta ahora, que del mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando el Señor dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, no se refería al físico. Se estaba refiriendo más bien a su comportamiento, a su carácter. Ese carácter santo, ese carácter perfecto que él tenía, que reflejó en un 100% al Padre, a Dios el Padre. De hecho, esto hay que dejarlo claro, porque cuando hablamos de todas estas apelativos que vemos de Dios en la Escritura, sencillamente son analogías para que nosotros podamos entender una verdad acerca de Dios a partir de un objeto o de un ser conocido. Eso es lo que estamos viendo en estas porciones de la Escritura. También vemos términos que describen características personales de Dios, que es bueno, que es misericordioso, lleno de gracia, justo, santo, recto, a esto le vamos a llamar nosotros atributos. Descripciones que entendemos al negar al negar lo que conocemos por experiencias. Y esto me parece algo interesantísimo. Quiero mover aquí, porque me está tapando la presentación. Cuando hablamos de términos que describen características personales, nos estamos refiriendo a términos cuyo significado no es familiar mediante una experiencia de estas cualidades en otros seres humanos. Pero cuando hago referencia a descripciones que entendemos al negar lo que conocemos por experiencia, nos referimos entonces a términos que parecen menos relacionados a la creación, tal como la eternidad o la inmutabilidad. De hecho, el término eterno, cuando se refiere al Señor Jesús, hablando de estas descripciones que entendemos al negar lo que conocemos de la experiencia humana, es que nosotros entendemos el término eterno, por ejemplo, porque entendemos el término tiempo. Nosotros no hemos vivido la eternidad, no hemos vivido por siempre hasta este momento, pero entendemos el término y nos es familiar porque tenemos claro el término de tiempo. Y sabemos que eterno es una prolongación sin término de tiempo. Pero también hablamos de que podemos comprender el término de alguna manera inmutable. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros sí cambiamos, Dios no cambia, tenemos un punto de referencia. Entender a Dios no es una labor, escúchenme bien, imposible. Pero si nos vamos a acercar a la Escritura pretendiendo saber quién es Dios, cómo es, cuáles son sus características, que son vitales para nosotros podernos relacionar con Él y adorarlo en espíritu y en verdad, adorarlo de manera correcta, tenemos que ser muy juiciosos en la manera de interpretar correctamente la Escritura. Cuando nosotros hablamos de la mano de Dios, del ojo de Dios, de la cabeza de Dios, de la nariz de Dios, no estamos diciendo que el Señor tenga un cuerpo, vuelvo y repito, sino que estamos echando mano a un lenguaje literario, un lenguaje antropomorfo. Y cuando hablamos de un lenguaje antropomorfo, cosa que yo ya les había mencionado en otras clases, el término antropomorfo viene de antropos, que significa hombre, y morfe, que significa forma. Se describe a Dios en formas humanas o en términos humanos. Ha habido quienes tienen problemas con el hecho de que hay un lenguaje antropomórfico en la Biblia, pero esto no debería ser un problema para ninguno de nosotros, porque para que Dios nos enseñe cosas que no conocemos, por experiencia directa, tales como sus atributos, tiene que partir desde lo que conocemos y conducirnos a lo que no conocemos. Tiene que conducirnos de lo familiar a lo que no es tan claro en nuestras vidas. También esto se los vuelvo a repetir, se los había dicho acerca de Calvino. Él dice que cuando el Señor nos habla, más que hablarnos, nos balbucea. A eso es a lo que me refiero cuando digo que el Señor se baja a nuestro nivel para hablarnos en nuestro código, en nuestro lenguaje, para que para nosotros sea algo claro. De la misma manera que los padres le hablan a sus hijos recién nacidos, imitando el balbuceo de los bebés. Así Dios, cuando desea comunicarse con nosotros los mortales, debe condescenderse y hablarnos con balbuceos. Cuando él usa el lenguaje antropomorfo y queda escrito en la palabra, es un balbuceo.
cuando él usa otro término que son el lenguaje antropopático, y el lenguaje antropopático significa el hombre, antropos, hombre, y la parte de patía habla de emociones. Entonces, usa el lenguaje de las emociones humanas para que entendamos una verdad acerca de Dios. Por ejemplo, cuando aparecen las escrituras, y Dios se arrepintió de haber creado al hombre, eso es un lenguaje antropopático que nos lleva a entender que estaba tan desagradado con la acción de los hombres en el capítulo 5 de Génesis, que si hubiese sido posible, no los hubiese hecho. Pero no es posible, ¿por qué? Porque él decretó todo desde antes de la fundación del mundo y sabía no solamente cuál iba a ser el hombre que él iba a crear, sino que él había decretado el comportamiento que ellos iban a tener. Para él no fue extraño. Pero para nosotros poder entender el desagrado que tuvo el Señor acerca de ese comportamiento que dice la Escritura que de continuo era solamente hacer el mal, ese enojo, ese terrible desagrado que sintió con el hombre, usa ese término, se arrepintió. Eso es un lenguaje antropopático. Ahora, es importante. Esto no quiere decir que la Biblia nos da ideas erradas o equivocadas en cuanto a Dios, porque esta es la manera en que Dios ha escogido revelarse a nosotros, hermanos. Y esta forma de revelarse es verdadera y es acertada. El hecho de que se tomen figuras literarias para podernos dar a conocer el carácter de Dios es maravilloso, es magnífico y es completamente correcto. La mejor forma en que el Señor pudo haberse revelado a nosotros, de hecho, fue usando esos símiles y esas maneras familiares de poder entender verdades más complejas. El mismo Señor todo lo sabe. Él mismo es la sabiduría. Entonces, si optó por esa forma de revelarse a nosotros, quiere decir que es la mejor. Entonces, mis hermanos, al ver cómo la Biblia describe a Dios, podemos decir dos cosas. Primero, en uno u otro sentido, toda la creación nos revela algo acerca de Dios. Pero aunque toda la creación nos revela algo acerca de Dios, es en especial el hombre el que nos revela cosas maravillosas. Y cuando les hablo de que toda la creación nos revela a Dios, es que a partir de las verdades de la creación, la Escritura las usa para explicarnos verdades de Dios. Pero por excelencia, la Escritura usa un lenguaje antropopático o antropomorfo para hablarnos del carácter de Dios. A eso es a lo que me refiero, por excelencia usa el hombre. Y segundo, o B, todo lo que la Biblia nos enseña de Dios nos viene en términos que entendemos, porque describen acontecimientos o cosas comunes a la experiencia humana. Hubo un grupo de personas que se levantaba, por ejemplo, y decía que para ellos la Biblia no era inerrante, porque la Biblia hablaba de que el sol salía y se ocultaba. Y pues por obvias razones ya vino Galileo Galilei y descubrió que es el sol el que gira, no es el sol el que gira alrededor de la Tierra, sino que es la Tierra la que tiene un movimiento de rotación y de traslación en torno al sol. Y decían, ahí erra la Escritura, porque sigue diciendo que sale y se oculta el sol como si fuera el sol el que se estuviese moviendo. Y es un completo error esa descripción que hacen estas personas. ¿Por qué razón? ¿Cuántas personas al día de hoy hablan de esa manera, a pesar de que sabemos nosotros, seres completamente modernos, que a través de la historia y por mano de Copérnico y de Galileo Galilei sabemos estas verdades de rotación y traslación? Pero ¿cuántos han usado el término una puesta de sol? ¿O cuántos hemos dicho, no, ya el sol se ocultó? Y no quiere decir que estemos ocultando esta verdad astronómica, sino que sencillamente estamos usando un lenguaje que es familiar a todos. El sol sale, el sol se oculta. Eso es lo que nos referimos en este segundo punto. Todo lo que la Biblia nos enseña de Dios nos viene en términos que entendemos, porque describen acontecimientos o cosas comunes a la experiencia humana. Ese es el lenguaje que habla la Escritura. Todo lo que la Biblia dice de Dios utiliza un lenguaje antropomórfico, es decir, lenguaje que habla de Dios en términos humanos. Y esto es maravilloso. Entonces, al entender esto, se debe advertir algo.
No debemos tomar ninguna de estas descripciones, la cabeza de Dios, los ojos de Dios, la nariz de Dios, las manos de Dios, los brazos de Dios, la espalda de Dios. No podemos tomar ninguna de estas descripciones por sí solas, y mucho menos aisladas de su contexto inmediato o del resto de lo que dice la Biblia en cuanto a Dios. Porque lo posible es que si lo hacemos, estaríamos interpretando mal las Escrituras. Nosotros debemos recordar esto, porque inevitablemente al caer en esas interpretaciones aisladas o fuera de su contexto, entenderíamos erróneamente el carácter de Dios. Y que de hecho es algo que ha sucedido mucho en esta época. De hecho, hay muchas personas que han tomado este curso, mis hermanos, y son aterradas con lo que les digo. O sea, que Dios no tiene ojos, o sea, que Dios no tiene manos, porque se ha leído todo el tiempo asumiendo que Dios tiene un cuerpo. Este error lo harían, por ejemplo, los que aducen que Dios tiene un cuerpo humano porque la Biblia habla de ojos, oídos, boca, etc. Una secta que cae en este error interpretativo y por ello percibe mal a Dios son los mormones, mis hermanos. Por el mismo razonamiento, si es verdad entonces que Dios tiene un cuerpo humano, y tiene nariz, tiene boca, tiene ojos, los mormones aseguran que es así. Bueno, entonces deberían ser juiciosos en toda la norma. Y por el mismo razonamiento, entonces deberían decir que Dios también se parece a un león, también se parece a un águila, también se parece a un cordero, también se parece al fuego, también se parece a la roca, al sol o a un templo. Ahora, lo tremendo del asunto es que todo eso debería estar presente al tiempo. Entonces tendríamos un Dios, si lo vamos a tomar de manera literal, y no entendiendo que es un lenguaje antropomorfo, antropopático, o un lenguaje usando la experiencia que tenemos los seres humanos con el conocimiento de la creación. De ser así literalmente Dios sería un ser que no tendría una forma, o sea, imagínense todo esto al tiempo. El error es no reconocer entonces que estas son metáforas, mis hermanos, que nos hablan algo acerca del carácter de Dios. Pero que Dios mismo es espíritu. De hecho, eso es lo que le dice el Señor Jesús a la mujer samaritana en Juan 4:24. Dios no tiene un cuerpo material. Y vuelvo y le repito, lo vamos a ver más adelante en la clase donde hablemos de la naturaleza esencial de Dios, que es espíritu y es invisible. Por ejemplo, amor por experiencia humana, podemos tener un concepto del amor. Nosotros decimos, Dios es amor. Y lastimosamente muchas personas tienen una concepción incorrecta de Dios por no entender lo siguiente. Uno dice, Dios es amor. Y uno toma la palabra amor con el conocimiento que tenemos nosotros acerca del amor. Si hacemos eso y no tenemos claro lo que para Dios significa el amor, estaríamos interpretando ese texto muy mal. Nuestro entendimiento del significado de amor, al aplicarlo a Dios, no es idéntico a nuestra experiencia con el amor en las relaciones humanas. Debemos ver el significado del amor de Dios a lo largo de toda la Escritura para poder refinar nuestra idea del amor de Dios de una manera apropiada y evitar malos entendidos. Porque al día de hoy hay personas que dicen que el infierno no existe. No, porque es que un Dios de amor no puede crear un lugar de tormento. Pero están perdiendo completo detalle, no solamente de ese atributo que es el amor, sino que están perdiendo también de vista muchas cosas además del amor del Señor, otras características de su carácter, otros atributos. Pero hablemos en particular del amor. Hay personas que piensan que el amor solo es ese sentimiento bonito y hermoso, romántico que sentimos, y pensamos que eso es lo que significa el amor en términos bíblicos del carácter de Dios. Nosotros queremos saber algo acerca del amor de Dios, veamos Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Siempre que la Biblia habla del carácter de Dios en cuanto al amor, siempre habla de que el amor de Dios se ve demostrado, se ve reflejado en hechos. O sea, Dios ama tanto y cuando ama tanto, Él hace algo al respecto. No es un sentimiento de sentir maripositas en el estómago, no es un sentimiento romántico de bienestar y qué bien me siento con la otra persona. Miren cómo ahí ya es de diferente lo que pensamos nosotros acerca del amor
y lo que significa para Dios el amor, lo que nos muestra la Escritura de cómo el Señor refleja o evidencia ese amor. Creyentes que dicen, es que Dios no me ama, ¿por qué? Porque no me salió ese trabajo. No, es que Dios no me ama porque es que tengo un poco de conflictos en mi vida personal. Entonces Dios no me ama. Y pierden de vista que la mayor señal del amor de Dios que puede tener con respecto a un creyente es que dio a su Hijo. Entonces miren cómo podemos nosotros desdibujar de fácilmente el carácter de Dios por no conocer cada uno de sus atributos y lo que estos significan a la luz de la Escritura. Todo esto es evidencia de lo que necesitamos este curso, mis hermanos, y poder entender bíblicamente el carácter de Dios. Ahora, una tercera dimensión, C. Este lenguaje debe recordarnos que Dios hizo el universo para que muestre la excelencia de su gloria. Mis hermanos, al entender cómo la Biblia habla del carácter de Dios, debemos recordar lo siguiente. Todo lo que la Biblia nos dice en cuanto a Dios es verdad. Pero la Biblia no nos dice todo lo que tenemos que saber acerca de Dios, porque la Biblia no nos habla de manera exhaustiva acerca de Dios. ¿Y por qué? Porque es imposible. Dios es un ser infinito y la Biblia no puede hablarnos de manera exhaustiva acerca de un Dios infinito, porque entonces tendría hojas infinitas. De hecho, los teólogos tienen una frase que a mí me parece importante y por eso la subrayé o la puse como marcada con amarillo. Miren, eso es tan interesante. Dios tiene muchos nombres porque conocemos muchas descripciones verdaderas de su carácter en la Biblia. Pero a la vez, Dios no tiene nombre porque nunca podremos describir o entender todo su carácter. Alguien puede leer eso y decir, no, pero Dios sí tiene nombre, es el Altísimo, el Elión, es el Adonai, el Todopoderoso, es el Dios de guerra, el Dios sanador, Rafa. Ese es, mejor dicho, muchos se pueden saber hasta los nombres. Bueno, si quieres, para recordar esa parte, lee la primera parte de la afirmación que acabo de leer. Dios tiene muchos nombres porque conocemos muchas descripciones verdaderas de su carácter en la Biblia. Entonces, quédate con esa parte si se te vienen a la cabeza todos los nombres de Dios. Además de todos los que ya te demostré y la manera que la Biblia muestra que Dios se asemeja a. Pero a la vez podemos decir que Dios no tiene ningún nombre porque nunca podremos describir o entender todo su carácter eterno e